encima del nivel terreno natural. Bien, entonces, cuando sucede esto, que el nivel falso piso está por encima del nivel terreno natural, entonces definitivamente tendríamos que ejecutar el relleno encima del nivel terreno natural. Vemos, por ejemplo, acá que está el cimiento, vemos el sobrecimiento, vemos el nivel terreno natural y lo que tengamos que hacer literalmente sobre este nivel, ese es el relleno encima. Como el nivel falso piso está más 25, bien, y sabemos que el espesor del falso piso es 10 centímetros, entonces el nivel de relleno será más 15. Por lo tanto, ese espesor del relleno encima será los 15 centímetros, que es lo que ustedes tendrían que ejecutar. Y vemos acá el relleno donde luego se van a colocar las tuberías de agua fría, agua caliente, ¿no? Toma corrientes. Acá vemos en la imagen superior, la central superior. Luego nosotros vemos acá el relleno debajo del nivel terreno natural. Este relleno debajo del nivel terreno natural es un relleno que se origina porque ustedes hacen una altura, una excavación simple, mayor que la altura del elemento que queremos enterrar. Por ejemplo, acá el elemento que queremos enterrar es el cimiento corrido, que es de 80 centímetros de altura. Pero ¿cuánto he cortado? He hecho un corte simple de 1,10 m. Entonces, he cortado 1,10 m desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. He hecho una altura de 1,10 m, pero la altura del cimiento corrido es solo 80. Por lo tanto, estará quedando 30 centímetros en el aire. Y eso tenemos nosotros que rellenarlo, ¿no? Tenemos que no dejar ese vacío. Siempre se va a rellenar primero el relleno debajo y luego se tendrá que hacer el relleno encima. Bien. Luego, esto es en cuanto a lo que son rellenos, chicos, y luego, bueno, se tendría que generar la eliminación, que es producto del relleno, y la excavación, ¿no? Es producto de ambas, pues, partidas. Luego tenemos las obras de concreto simple. Cuando nosotros hablamos de las obras de concreto simple, ¿ya? Ya, entonces, en cuanto a las obras de concreto simple, son aquellos elementos, chicos, que no tienen armaduras incorporados en estos elementos. Por eso se llama concreto simple, porque no tienen armadura incorporado dentro de estas, ¿no? Es por ello que las partidas que normalmente que tenemos en las obras de concreto simple o en los elementos que son realizados con concreto simple es el concreto en metros cúbicos y el encofrado y encofrado en metros cuadrados. Bien, por lo general ustedes ven que todas son esas, o metros cuadrados en algunas, como es falso piso, solo es metro cuadrado y solado solo es metro cuadrado. Pero muchas de las partidas tenemos concreto en metros cúbicos y encofrado en metros cuadrados. Bien, ahora, por lo general, en una edificación de albañilería confinada, los elementos que son parte de la obra de concreto simple es el cimiento corrido, el sobrecimiento y el falso piso. El cimiento corrido es metro cúbico, su unidad de medida. El sobrecimiento tenemos dos partidas, uno que es el encofrado y encofrado en metros cuadrados y otro que es el concreto en metros cúbicos. Y luego tenemos el falso piso, cuya unidad de medida es metro cuadrado. Bien, respecto a lo que es el cimiento corrido, hay fases que se van a tener que involucrar en el proceso constructivo. Primero, hay que hacer la preparación, por ejemplo, de esa zanja. ¿Qué significa preparación de la zanja? Que hay que verificar que esta zanja esté limpia, hay que verificar sus niveles, las alturas de la altura simple que hemos hecho la excavación. También si el terreno es muy arenoso, hay que humedecer, ¿no? Hay que humedecer esa área para que cuando coloquemos el concreto ciclopio no absorba el agua de la mezcla, ¿no? Luego de ya haber hecho esa preparación de la zanja, vamos a pasar a vaciar el concreto ciclopio. Recuerden que el cimiento corrido se hace con concreto ciclopio, ¿no? Referente al vaciado del concreto ciclopio, indicarles que este vaciado se realizará por capas, es decir, se vaciará una capa de concreto,
¿no? Luego se colocarán las piedras ciclopias o piedras grandes, luego una mezcla de concreto, luego las piedras ciclopias y así sucesivamente hasta lograr la altura, bueno, que se establezca. El concreto ciclopio, que es el concreto que sirve para constituir el cimiento corrido, se realiza con una dosificación de 1 en 10 más 30% de piedra grande, ¿no? Y esa es más que nada la dosificación. ¿Qué significa? Que es un pie cúbico de cemento, 8 pies cúbicos de hormigón y el 30% de todo, digamos, más 30% de piedra grande, o sea, del 100%, el 70%, el 30% es ocupado por estas piedras grandes. También en lo que es el cimiento corrido, chicos, se tiene que ver la compactación del concreto. Significa que es básicamente como que el acomodo, ¿no? Que nosotros hagamos del concreto con respecto a las piedras ciclópeas, ¿no? Durante la colocación del concreto deberá compactarse, se hará con la ayuda de una varilla de acero, ¿no? Liso, para poder eliminar los vacíos, ¿no? Y poder de pronto reacomodar algunas piedras, tal vez que quedaron un poquito movidas y quede todo fijo. Posteriormente a eso, una vez que ya se ha quedado todo pues consolidado, ¿no? Pasamos al curado del concreto. El Reglamento Nacional de Edificaciones nos señala que el curado del concreto debe mantenerse a una temperatura por encima de 10 grados centígrados, debe estar permanentemente húmedo, por lo menos durante los 7 días después de la colocación de este, ¿no? Entonces, el curado es importante para la hidratación del concreto y para poder obtener las mejores, digamos, para poder ayudar al concreto a que tenga también la resistencia adecuada, ¿no? Hay algunas consideraciones constructivas también que debemos nosotros de cumplir. Por ejemplo, sabemos que por el cimiento corrido pasan por lo general las tuberías de desagüe, ¿no? Entonces, una vez que ya ustedes vacíen este cimiento corrido y encima haya las piedras ciclopias, imagínense cómo hacer que pase mi tubería de desagüe. Lo único que me va a quedar es picar y de repente si hay una piedra ciclopia muy dura, porque esas son piedras pues son piedras, como se dice, ígneas y esas son muy, muy difíciles, puedes destruirlas rápidamente. Imagínense lo que vamos a generar. Es por eso que antes de vaciar el concreto ciclopio, hay que estar trabajando con nuestro plano de instalaciones sanitarias y poder verificar, ¿no? Por dónde van a ir las tuberías para que así pongamos estos pases de las tuberías de desagüe, lo que se llaman los huelgos, ¿no? Entonces no podemos trabajar de forma aislada. Cuando ustedes van a ejecutar, tienen que trabajar con su plano de instalaciones eléctricas. Cuando vamos a hacer incluso pues el tema de las excavaciones, luego el tema de los concretos en las cimentaciones, ¿no? Ustedes tienen que trabajar con su plano de instalaciones eléctricas y sus planos de instalaciones sanitarias. También es importante saber que siempre hemos manejado la técnica del rayado para la adherencia que va a haber entre cimiento y sobrecimiento. Sin embargo, esto no da muy buenos resultados porque no se logra la adherencia que se quiere entre ambos elementos de la cimentación. Por ello que en algún no está esto reglamentado, pero sí es una parte, digamos, una práctica muy buena, me parece, el de colocar aceros, ¿no? Varillas de acero cada 15 o 20 centímetros de forma vertical y de esa manera conectar el cimiento con el sobrecimiento. Y de paso también armo el sobrecimiento porque es como que una pantallita que se va a hacer, armo el sobrecimiento para que de esta manera también lo pueda reforzar, ¿no? Como le digo, eso no es algo que esté en el reglamento, que te lo exija hacer, pero sí creo que es un procedimiento adecuado para poder mejorar estos procesos. Sabemos que en cuanto al sobrecimiento, en cuanto al, estamos hablando del cimiento, entonces en el cimiento se va a hacer, ya les decía la dosificación de 1 en 10, ¿verdad? En cuanto al sobrecimiento, chicos, concreto, vamos a trabajar con un concreto simple. Si es simple nada más, si es un concreto simple para sobrecimiento, porque también se puede armar, pero si fuera simple, la dosificación es de 1 en 8 más 25% de piedra mediana. La relación agua-cemento es de 0,8. En cuanto a los materiales que se van a usar es 3,7 bolsas, 0,85 metros cúbicos de hormigón, 0,40 metros cúbicos de piedra grande, mediana y 0,13 metros cúbicos de agua. Todo esto para 1 metro cúbico de concreto simple.
Bien, eso es en cuanto a la dosificación de 1 en 8 más 25% de piedra mediana que usaremos para el concreto simple del sobrecimiento. Como ya también lo mencioné, este 1 significa un pie cúbico de cemento y el 8 significa 8 pies cúbicos de hormigón. Y el 25% significa que del 100%, el 25% va a estar constituido por piedra mediana. Bien, hay algunas consideraciones constructivas también que acá se van a considerar, por ejemplo, en cuanto a la adherencia, ¿no? En cuanto a la adherencia. Entonces, esto se va a tener que hacer con la técnica del rayado. ¿Para qué? Para lograr una mejor pega entre el sobrecimiento y la primera hilera, ¿no? Esto se va a hacer cuando ya el concreto está un poquito ya secando, a punto de fraguar, se van a hacer unas rayaduras con un clavo u otro elemento así punzante, ¿no? Unas líneas entrecruzadas para que eso forme una protuberancia y podamos hacer la adherencia adecuadamente con la primera hilada que tengamos de la albañilería. Esto es en cuanto a concretos, chicos, ¿ya? En cuanto a lo que son encofrados, siempre también en todo este proceso, jóvenes, del proceso constructivo, es cumplir los parámetros que nos indica el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero también a la par es hacer un control de tu productividad. Esto significa ir controlando los tiempos que estás empleando para la ejecución de esa partida y también el costo, ¿no? No solamente el tiempo, sino también el costo, porque tanto costo como tiempo son los pilares fundamentales de la productividad. Bien, entonces es importante, ¿ya? Estar verificando constantemente, no solamente el ejecutar, sino también verificar a la par mis dos parámetros, sobre todo nosotros que somos ingenieros, nos preocupa mucho ese tema de la productividad y pues a la par tenemos que ir verificando también. Referente a lo que es el encofrado, también el libro de costos y presupuestos de la Capeco nos da estos rendimientos y estas cuadrillas. Miren ustedes, por ejemplo. En concreto, perdón, en lo que es encofrado nos dice que la cuadrilla va a dividirse por sí entre sus partiditas. Por un lado tenemos el encofrado, luego tenemos la habilitación y luego el desencofrado. Respecto al encofrado, tenemos que la cuadrilla de 0,10 capataz, un operario y un oficial. Respecto a la habilitación, es también un operario, un oficial, y respecto al desencofrado, un oficial más dos peones, ¿no? También nos da la Capeco diferentes rendimientos, por ejemplo, nos dice que para la habilitación se debe de considerar 40 metros cuadrados por día, para el encofrado 14 metros cuadrados por día y para el desencofrado debe de hacerse 28 metros cuadrados por día. ¿Cómo verificamos ese rendimiento? Sabiendo a qué hora se están iniciando la partida, la ejecución, a qué hora termina y evaluando en ese tiempo la cantidad de esa partida que vendría a ser el metrado. Bien. Otra de las cosas importantes, acá también observamos en cuanto a la habilitación de la madera para encofrado, es verificar sus números de uso. Como sabemos, las maderas juegan un rol importante porque es lo que va a contener al concreto y es la que finalmente nos va a dar digamos, cómo va a quedar ese elemento. Si las maderas están rajadas, muy usadas, arqueadas, bueno, las partidas también nos van a salir de esa manera. Por eso hay que verificar que esa madera esté en buenas condiciones, que estén limpias, que no estén muy dañadas, que no estén arqueadas. Y una de las formas es verificando pues su número de uso. Si bien es cierto, no hay una fórmula que me permita, más que nada esta es percepción, ¿no? Mirar la madera, si está muy gastada, muy dañada, pues entenderemos que ya el número de uso se completó. Bien, ahora, muchos también pueden optar por utilizar los fenólicos, que eso es algo que es un material que se está usando mucho hoy en día, por el tipo caravista casi que queda, por el mejor acabado que queda pues de estos elementos. Bueno, en algunos casos, en algunos proyectos también utilizan el encofrado metálico, ¿no? Que le da mucho mejor pues acabado a esos elementos, ¿ya? Entonces acá vemos el número de usos, también vemos la cantidad de madera por cada uno de estos elementos. ¿Con qué encoframos un sobrecimiento? Con tablones, con soleras, con barrotes, con tornapuntas tipo A, tornapuntas punto B y estacas. Acá podemos ver nosotros incluso, ¿no? Estos elementos, chicos. Ya los tablones son de 1,5 por 12, las soleras de 2 por 3, los barrotes de 2 por 4, sus secciones, las tornapuntas de 2 por 3,
la tornapunta tipo B 2x3 y las estacas 2x3. El Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma 060, nos menciona que los encofrados deben ser suficientemente herméticos para impedir la fuga del mortero y deben estar adecuadamente arrostrados o amarrados entre sí, de tal forma que conserven su posición y su forma. Entonces hay que verificar siempre la hermeticidad para que efectivamente pues, se garantice que el proceso constructivo sea correcto. Otra de las cosas importantes de saber en sobrecimientos, chicos, es que los sobrecimientos no atraviesan, o mejor dicho, las columnas. Los sobrecimientos se cortan donde hay columnas. Ya, los sobrecimientos, vuelvo a repetir, los sobrecimientos no atraviesan a las columnas. Donde hay columna, como usted lo está observando, pues se entiende que no va a ir el sobrecimiento, ¿no? ¿Cómo garantizamos eso? Colocando estos suples de madera, ¿no? Para aislar a la columna, para que así vaya solo el concreto, pues, de sobrecimiento a sobrecimiento, no atraviese. Como ustedes ven, la columna tiene que ir solita desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga, ¿ya? Toda esa altura será la altura de la columna. Y bueno, este es un mal proceso constructivo. Por ejemplo, acá los sobrecimientos están atravesando las columnas. Esto no debe ser, esto es lo correcto. Miren, esto no está bien, esto no es lo correcto que el concreto sobre cimiento atraviesen las columnas, a veces por facilidad, por proceso constructivo más sencillo, vacían todo, ¿no? Incluso donde está la columna, pero el reglamento no nos dice eso. Las columnas son desde la parte superior del cimiento corrido hasta la parte inferior de la viga. Y entonces en toda esa extensión tenemos que respetar que sea el concreto destinado para la columna. Es por ello que no deben de atravesar, ¿ya? Otra de las cosas también que se tiene que ver acá, claro, también va a tener problemas estructurales. ¿Por qué? Porque acá la columna, si tú lo haces esto como que si estuviese acá empotrado, ¿no? Entonces, los momentos, ¿no? Que se van a generar también no le estaríamos, digamos, ayudando a esta columna, ¿no? Estaríamos perjudicando estructuralmente, ¿no? Como que va a fallar más rápido esta columna, dado que digamos, su misma vamos a decir, su misma consideración estructural debería darse desde la parte superior del cimiento corrido, chicos, ¿no? También va a traer un problema estructural. En cuanto a lo que son los sobrecimientos, miren, tenemos muchos procesos constructivos que a veces construyen de esta manera, ¿no? Donde hay umbral de la puerta, es decir, donde está el espacio destinado para la puerta, no colocan sobre cimiento, ¿no? Y hacen esto, ¿no? Solo el cimiento, un relleno y encima el falso piso. Esto es un error constructivo que no se, este es un error constructivo definitivamente, porque en cuanto a una edificación de albañilería confinada, siempre tenemos que manejar sus dos elementos, ¿no? El cimiento y el sobrecimiento. Es más, la norma dice que el sobrecimiento va, o el falso piso va entre las caras interiores de los sobrecimientos. Por lo tanto, se entiende que donde hay umbral de la puerta va a ir sobre cimiento porque las personas pasamos por el falso piso, ¿no? Y en el umbral de la puerta se pasa por ese falso piso. No es que yo haga ahí un sobrecimiento, ¿no? Y por lo tanto no meritaría hacer esto. Si usted respeta que el sobrecimiento vaya hasta el nivel falso piso, pues no vamos a tener ese problema, ¿no? Y se estaría respetando que en la cimentación coloquemos el cimiento y sobrecimiento. Y finalmente tenemos esta partida de falso piso. La partida de falso piso, este, en cuanto a la partida de falso piso, eso también es una partida de concreto, pues de concreto simple, ¿ya? Y ese solado de concreto plano de superficie rugosa que se apoya directamente sobre el suelo, natural o en relleno, y sirve de base a los pisos, nos dice de la planta baja. Pasos a seguir, hay que compactar el suelo, hay que colocar luego las instalaciones de red de desagüe, de pronto también agua, tomacorrientes, ¿no? Lo que se tenga que colocar. Hay que colocar los puntos de referencia y luego repartir uniformemente.
¿no? Esa mezcla. Un concreto para falso piso, chicos, que ustedes tendrán que considerar es desde 1,6 hasta 1,12, pero normalmente trabajamos con 1,8. ¿Qué significa? 5 bolsas de cemento, 1,13 metros cúbicos de hormigón y 0,17 metros cúbicos de agua. Todo esto para un metro cúbico de concreto simple. ¿Ok? Todo esto para un metro cúbico de concreto simple. Entonces, como ustedes tienen el área del falso piso, lo multiplican por el espesor, que normalmente es 10 centímetros, y estaríamos hallando el volumen del concreto simple, ¿no? Para lo que es falso piso. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es en cuanto a las partidas de concreto simple, ¿ya? Voy a dejar de compartir porque están haciendo ahí un poquito de... Vamos acá. Bien, chicos, vamos acá. Bien, referente a lo que son los muros y tabiques de albañilería, que es a ver, referente les decía a los muros y tabiques de albañilería, en cuanto a este tipo de edificaciones que es de albañilería confinada, pues los muros toman un rol bastante, pues, importante aquí, protagónico, ¿no? Y nosotros en un sistema constructivo de albañilería confinada, que es el sistema que normalmente tenemos para las viviendas en el Perú. En el Perú normalmente las edificaciones se hacen bajo este sistema de las albañilerías confinadas. Entonces, realmente amerita conocer y saber cómo es este proceso constructivo de estas, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones refiere que la albañilería confinada es un tipo de albañilería reforzada, con elementos, nos dice, de concreto armado en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción de la albañilería muro, y la cimentación de concreto se considerará como confinamiento horizontal sobre cimiento para los muros, nos dice, del primer nivel. Ahora vemos que en las albañilerías confinadas es un sistema donde los muros van abrazados, van enmarcados, por eso es albañilería confinada, es decir, muro abrazado, muro confinado, muro enmarcado. ¿Quién enmarca, quién abraza el muro? Principalmente las columnas, ¿no? Las columnas verticales y bueno, también los sobrecimientos y las vigas, ¿no? La cosa es que el muro tiene que quedar totalmente confinado. Ahora, en este sistema de albañilería confinada, pues por el mismo hecho de que los muros y los elementos verticales de confinamiento se hacen de manera monolítica, es que las columnas, y lo hacemos de manera monolítica, ¿por qué? Porque nosotros colocamos una conexión entre columna y muro, ¿no? Dejamos una conexión entre columna y muro. Y entonces esa conexión que dejamos entre columna y muro, ¿ok? Esa conexión que dejamos entre columna y muro, definitivamente hace que esto sea un solo elemento. Por eso son monolíticos, pero siempre y cuando usted deje esa conexión entre la columna o entre el muro y la columna. Tenemos que dejar algún tipo de conexión. El reglamento nos habla que son dos tipos de conexiones, pueden ser la dentada o la de mechas o chicotes, pero se tiene que dejar una de ellas, no las dos a la vez, solo una de ellas y esa conexión permitirá que sean monolíticas y que de esta manera sea un solo elemento. Es como que el muro y la columna sea un solo elemento. La columna cede su resistencia al muro y pasa a ser uno solo. Es como que si la columna no estuviese ahí. La columna en ese sentido en albañilería confinada cumple un rol de abrazado, de confinamiento al muro. No cumple una función de cargar, ¿no? No cumple esa función como si la cumple en una estructura porticada. Acá en albañilería la columna cumple esa función de confinamiento, de abrace, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, otra de las consideraciones en lo que refieren las albañilerías confinadas es que la separación entre eje de columna sea máximo 2 veces la altura de muro o 5 metros. Vemos que aquí tenemos un aparejo de soga, ¿no? Y tenemos también un aparejo de cabeza, ¿no?
Y estos aparejos dependerán del diseño que nosotros hagamos. El de soga es más angosto porque se asienta todo lo ancho del muro y el aparejo de cabeza es más, digamos, robusto porque se va a asentar a todo lo largo del muro. O sea, vemos muros mucho más anchos. El otro más angosto porque se asienta todo lo anchito del muro, ¿no? Del ladrillo. Bueno, luego también algo importante que hay que saber en la bañilería es que cuando vamos a empezar a construir, hay que dejar estas juntas de dilatación entre vivienda y vivienda, dado que cuando hay un sismo, pues la vivienda, por decir X, va a desarrollar, digamos, un proceso, ¿no? De, de toda la, digamos, todas esas, de toda esa vibración, pues, ¿no? Producto de un sismo. Y la otra vivienda que está a su lado hará lo suyo, ¿no? Tendrá también sus propios, ¿no? Su propios, desempeño, ¿no? Que se generará producto de ese sismo. Y entonces cuando están totalmente pegadas unas con otras, es ahí donde viene el problema. De repente la de al lado, la vivienda es mucho más fuerte que la otra y es ahí donde vienen los daños estructurales. Pero si lo aislamos con esta junta de dilatación, pues va a ser mejor porque no vamos a dañar, cada uno hará lo suyo ante estos eventos sísmicos, ¿sí? Lo que les venía mencionando, ¿no? Que cuando nosotros hagamos la construcción de estas edificaciones, debemos de considerar definitivamente un confinamiento entre muro y columna. Ya la norma 070, como les mencionaba, del Reglamento Nacional de Edificación en su capítulo 4, artículo 11, nos dice que la conexión que se da entre columna y muro podrá ser dentada o a ras. En el caso de emplearse una conexión dentada, la longitud de la unidad saliente no excederá de 5 centímetros y deberá limpiarse de los desperdicios de mortero y partículas sueltas antes de vaciar el concreto de la columna de confinamiento. En el caso de emplearse una conexión a ras, deberá adicionarse chicotes o mechas de anclaje, salvo que exista refuerzo horizontal continuo, compuestos por varillas de 6 milímetros de diámetro que penetran por lo menos 40 centímetros al interior de la albañilería y 12 centímetros al interior de la columna, más un doblez de 90 grados de 10 centímetros. Entonces, estos, por ejemplo, tenemos un dentado, ¿no? Vemos cómo es ese trabajo. Primero se levantó la albañilería dejando un ladrillo saliente, un ladrillo no, un ladrillo saliente, un ladrillo no, en ambos lados, para que formemos esas muelitas, ¿no? Que luego, cuando ingresemos concreto de las columnas, el concreto de las columnas va a ingresar, como ustedes ven, a los muros y harán esa especie de amarre, ¿no? Esas muelitas, esos salientes que se tiene de la columna vienen a ser como que las muelitas, como que lo que va a hacer que se agarre el muro. Yo lo que justamente nosotros buscamos, ¿no? Que la columna pase a ser como un solo elemento, ¿no? O sea, columna-muro es como un solo elemento. ¿Cómo se logró con esta conexión dentada, por ejemplo, ¿no? Esta es la primera conexión. La otra conexión es a través de llamada arras, donde se va a considerar a través de chicotes o mechas. Acá se van a colocar estos chicotes o mechas cada 3 hileras, ¿no? Cada 3 hileras se colocan estos chicotes o mechas, donde 40 centímetros ingresarán al interior del muro, 12 centímetros y medio al interior de la columna. Habrá un doblez a 90 grados de 10 centímetros, ¿no? Y esto será, como les digo, cada 3 hileras, ¿no? Si es central, también se tendrá que colocar cada 3 hileras, 40 centímetros al lado, digamos, al lado izquierdo y 40 centímetros al lado derecho. Eh, tenemos aquí, por ejemplo, cuáles son las consecuencias cuando no se hace un buen confinamiento, cuando se hace un mal proceso constructivo, porque el no colocar mechas o chicotes, el no hacer un dentado, pues es un mal proceso constructivo, entendiendo que en albañilería confinada los muros tienen que abrazarse, o mejor dicho, los elementos verticales tienen que abrazar, confinar el muro, ¿m? Para que puedan tener ese comportamiento estructural adecuado que también se busca, ¿no? En este tipo de edificaciones. Bien, entonces una de las consecuencias de estos males, mejor dicho, una de las consecuencias de no haber seguido adecuadamente el proceso constructivo es las fallas por corte, como lo estamos observando. Miren ustedes. Bien. Otro, digamos, de las cosas que tenemos que verificar
en los muros de albañilería, ¿no? Son los espesores de las juntas tanto vertical como horizontal. El Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma 070, nos menciona que el espesor de las juntas de mortero será como mínimo 10 milímetros y como máximo 15 milímetros. Vemos acá a veces procesos donde esto supera, ¿no? Supera esa medida. Ya, entonces, o todas, digamos, diferentes, ¿no? Por acá vemos 1 centímetro, por acá medio centímetro, por acá 5 centímetros. Entonces, esa, vamos a decir, no uniformidad, pues va a también traer consecuencias, ¿no? En estos muros. Y como les digo, tratándose de albañilería, donde el elemento más importante es el muro, pues realmente nos puede, digamos, causar grandes consecuencias en esa edificación. El Reglamento Nacional de Edificaciones, en su norma 070, nos menciona que todas las juntas horizontales o verticales deben de quedar completamente llenas de mortero. En este caso, ¿no? Vemos que no se está dando así, que no se está llenando completamente de mortero esas juntas y bueno, va a ser parte de las consecuencias o del mal proceso constructivo. Otra de las cosas que también se tiene que evaluar en el proceso constructivo de estos muros son las alturas de asentado de albañilería. No se debe construir más de 1,20 m de altura de muro en una jornada de trabajo. Si se sienta una altura mayor, el muro se puede caer porque la mezcla está fresca. Asimismo, el levantamiento del muro se hace en 2 jornadas. La primera jornada de pronto 1,20 m y la otra jornada pues la altura restante. No se puede hacer toda en una sola jornada. Bien, son 2 jornadas. Una jornada la harás hoy a la mitad del muro y la otra jornada pues otro día, ¿no? Otro aspecto acá importante a revisar es el aislamiento del alféizar. En cuanto al aislamiento del alféizar de las estructuras principales, ¿cómo se da esto? Por ejemplo, tenemos acá el muro portante y tenemos acá el alféizar, ¿verdad? Que es ese murito que está debajo de la ventana. Entonces este alféizar, que es un muro pequeño que está debajo de la ventana, va a tener, por decir, un comportamiento estructural, ¿no? Distinto a estos muros portantes. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tenemos que hilar este muro portante de este alféizar. ¿Cómo lo vamos a nosotros a aislar? A través de estas juntas que hagamos con Tecnopor, ¿no? Se hace pues una junta se hace una junta con Tecnopor y de esta manera aislamos este murito con respecto al muro principal, ¿no? Vemos acá también cómo se hace una junta de media pulgada rellenada con Tecnopor y se hace su respectivo pues bruñado, ¿no? Y se hace un confinamiento de todo este alféizar, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar este tipo de consecuencias como lo vemos acá, ¿no? Como acá no se ha aislado el alféizar, o sea, el alféizar del muro portante, se ha generado este problema, ¿ya? Bueno, luego lo que son las instalaciones eléctricas en los muros, también es importante tomar esta referencia que nos dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Capítulo 1, artículo 2. Nos refiere que los tubos para instalaciones secas, como son eléctricas, telefónicas, solo se alojarán en los muros cuando los tubos correspondientes tengan como diámetro máximo 55 milímetros. En todos los casos, nos dicen, ¿no? La colocación de los tubos en los muros se dan en concavidades dejadas durante la construcción de la albañilería y estas luego serán rellenadas con concreto o en alvéolos de la unidad de albañilería. Y en todo caso, los recorridos de estas instalaciones serán siempre verticales y por ningún motivo se picará o se recortará para alojarlas. Entonces tenemos acá, miren, ¿qué se debe de hacer? Dejar como una falsa columna, ¿no? O sea, tipo un endentado. Si tú sabes que por ahí vas a tener una tubería, ¿no? De toma corriente, ¿no? O interruptor. Si tú sabes que por ahí va a ir una tubería, entonces tienes que dejar ya cuando levantas el muro esos pases para que luego encofremos, vaciemos concreto fluido 1,6 y la tubería con esas cajas queden embebidas ahí. Y como viste en planta se vea de esta forma. ¿No? Se ve embebido, no es que yo estoy picando y recortado, sino embebido, ¿no? Entonces, nos dice, y estos recorridos que se hagan siempre van a ser verticales y por ningún motivo, dice, se va a picar o a recortar,
O sea, lo que hacen normalmente aquí, o sea, primero construyen el muro y luego pican, eso no está bien. Se debe hacer este proceso, eso nos dice la norma, que es emportar las tuberías en las instalaciones eléctricas en falsas columnas. Respecto a lo que son las instalaciones sanitarias, mucho más crítico la situación, porque la norma 070 no nos permite que coloquemos las tuberías de desagüe en los muros. Dice, los tubos con diámetros mayores que 55 milímetros tendrán recorridos fuera de los muros portantes, ¿sí? O en su defecto en falsas columnas y se alojarán en ductos especiales o en muros no portantes. Bien, entonces acá vemos las tuberías, que también, ¿no? Obviamente las tuberías de desagüe, las montantes, se han tenido que colocar cuando se han hecho las excavaciones, la cimentación también, y se entiende que cuando se va a levantar el muro, vamos a dejar los ladrillos, ¿no? Tipo un endentado para que luego encofremos y vaciemos concreto fluido, pues 1 en 6, ¿ya? Claro, se tiene que encofrar, ¿no? Y luego se vacía concreto fluido en ese para que quede así, miren, vista en planta, ¿no? Quede totalmente embebido, ¿sí? En caso que se baje la montante de desagüe y ventilación por el muro, se deberá empotrar en falsas columnas entre muros dentados, ¿no? Vemos acá, los muros se dejan dentados porque luego la tubería se entiende que va a estar sunchada con alambre número 8, luego número 16, perdón, luego vamos a dejar refuerzos cada 3 hileras con alambre número 8, luego se tendrá que encofrar y vaciar concreto fluido 1 en 6 para que quede totalmente embebida esa tubería, ¿ya? Bueno, esto es en cuanto a los muros, ¿no? Que tenemos que cuidar. Como ustedes ven, el reglamento por nada permite picar, ¿no? Esos muros para alojar tuberías. Siempre recomienda que se haga en ductos, aparte o se haga en falsas columnas, ¿bien? Cuando hablamos de las albañilerías, o sea, de los ladrillos, perdón, de las unidades de albañilería, que son los ladrillos, y también de las albañilerías, que son los muros, tenemos que ceñirnos a la norma 070. La norma 070 albañilería nos indica qué pruebas se realizan, ¿no? A estas albañilerías, ¿m? A estos muros y por supuesto también a estas unidades de albañilería. Bien. Entonces, ¿qué pruebas vamos a realizar? Bueno, según la norma 070 de albañilería, nos dice que las pruebas que se deben realizar a los ladrillos son los siguientes. En primera instancia nos habla del muestreo, ¿no? Nos dice que el muestreo será efectuado a pie de obra, o es decir, in situ, ¿no? Y por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades, se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades. Imagínense, por un lote de hasta 50 millares, solo se elegirá a 10 ladrillos, sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 5 de estas unidades se enseñarán a compresión y las otras a absorción. Bien, entonces nos dice 10 de las 10 cingas a sus propiedades mecánicas, compresión, y 5 sus propiedades físicas, ¿no? Luego tenemos la resistencia a la compresión, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar la resistencia a la compresión? Para la determinación de la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería, se efectuará, ¿ya? Se efectuará, nos dice, este, La, se efectuarán los ensayos de laboratorio correspondientes. ¿Qué ensayo vamos a realizar a los ladrillos para evaluar sus propiedades mecánicas, la resistencia a la compresión? Este ensayo lo vamos a trabajar de acuerdo a las normas técnicas peruanas 399.613 y 339.604. La resistencia característica a la compresión axial de las unidades de albañilería, que es el F'B, se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra. Respecto a la variación dimensional,
¿no? Nos dice que para la determinación de la variación dimensional de las unidades de albañilería se seguirá el procedimiento indicado en las normas técnicas peruanas 399.613 y 399.604. Entonces, la variabilidad o la variación dimensional, chicos, es muy importante porque nos permite saber si todos los ladrillos tienen las mismas dimensiones, porque algunos vayan a ser que vengan más largo, más pequeño, entonces no va a salir uniforme en la albañilería. Por eso es que tenemos que evaluar esa variación dimensional. La resistencia a la compresión que también veníamos hablando es sumamente importante, la característica o la propiedad más importante, porque es la que me va a permitir garantizar, ¿no?, que ese muro sea resistente y que realmente pueda soportar todas las cargas, ¿no?, para la cual ha sido diseñada. Luego tenemos el alabeo, que también es importante porque cuando sentamos un ladrillo, ¿no? Luego otro, bueno, si tiene esa concavidad o convexidad, bueno, va a afectar a que haga una buena pega con todos los demás ladrillos. Por eso es que se evalúa dentro de las propiedades físicas el alabeo. Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería se seguirá el procedimiento indicado en la norma técnica peruana 399.613. Y finalmente la absorción. Para esto también es importante medirla. ¿Por qué? Porque cuando ustedes sientan los ladrillos y si no hemos medido la succión, estos ladrillos pueden, cuando están muy secos, ¿no? O tiene mucha, su capacidad de absorción es mayor, pues van a absorber todo el agua en la mezcla. Y entonces ese mortero ya no va a funcionar como nosotros quisiéramos. Es por ello que la absorción se tiene que medir para ver si está dentro de los límites de los parámetros pues indicados, ¿no?, por las normativas. Los ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo indicado, nos dicen las normas técnicas peruanas 399.604 y 399.613, ¿ya? Control de la albañilería. Como ya veníamos mencionando, estas, estos, ay, como ya veníamos mencionando lo referente a los muros y por ende a los ladrillos, nosotros tenemos que hacer que realmente cumplan un control de calidad, ¿no? Digamos idóneo, porque si el muro es lo más importante, y cuando hablo de muro me refiero al ladrillo y también al mortero de pega. O sea, ambos elementos tienen que realmente cumplir con esas especificaciones técnicas que fueron diseñadas para que puedan de esa manera, ¿no? Este, garantizar a la construcción, ¿no? Garantizar esa edificación. Y entonces nosotros los ingenieros lo que trabajamos mucho es el tema de los controles, ¿no? De todos los materiales y también de lo que son las maquinarias y equipos. Bien. Eh, Uno de los controles que nosotros hacemos en la albañilería, chicos, es en cuanto a las propiedades físicas y las mecánicas. Como ya algo lo mencionamos, en referencia a las propiedades físicas, nosotros evaluamos la densidad, por ejemplo, evaluamos la succión, la variabilidad dimensional y el alabeo, cada una con sus respectivas normativas, ¿no? Esas son las propiedades físicas que evaluamos. No solamente de los ladrillos tipo PET, sino también evaluamos a las pilas o prismas y también evaluamos a los muretes. Y en cuanto a a las, esto se encuentra en la propiedad física, ¿no? Que evaluamos, vuelvo a repetir, a los ladrillos, pilas o prismas y muretes. Y en cuanto a las propiedades mecánicas, nosotros vamos a evaluar la resistencia a la compresión de los ladrillos, ¿no? Que es el F'M, la resistencia a la compresión axial de las pilas, que es el F'B, y la resistencia a la compresión diagonal o corte, que es el B'M, cada una con sus respectivas normas técnicas peruanas. Bien, también la norma 070 ya nos permite, a través de este cuadrito, nos permite saber cuál es ese parámetro que debemos nosotros de respetar, ¿no? Al momento de evaluar, ¿no?, estos materiales en los respectivos laboratorios y obtener sus propiedades, ver si estamos dentro de lo, digamos, de lo parametrado o no. Por ejemplo, ¿no?, en lo que son los ladrillos, ya en los ladrillos que usemos de arcilla,
Su denominación es quincón artesanal. La unidad, que es el F'B, decimos que cuánto debería ser la resistencia a la conversión de los ladrillos, ¿no? Si es que el ladrillo es quincón artesanal. 5.4, ¿no? Este, 5.4 megapascales o 55 kilogramos por cada centímetro cuadrado. En cuanto a las pilas, tenemos 3.4 megapascales o 35 kilos centímetros cuadrados. Y en cuanto a los muretes, ¿no? 0.5 kilogramos o 5.1 kilos centímetros cuadrados. Y esto va a ir variando en función pues al tipo de material, ¿no? También tenemos de quincón industrial, rejilla industrial, ¿no? Tenemos sílice cal, quincón normal, y así sucesivamente. Entonces, este cuadrito que lo encontramos en la norma 070 nos permite, pues, saber, ¿no? Estas propiedades que ustedes tendrán que, obviamente, respetar para estos materiales, porque si usted garantiza que el material es adecuado, ¿no? Y no solamente el material, sino que también el personal y también garantiza, respecto a lo que es la mano de obra, maquinaria y equipos, por supuesto que las partidas también, pues, van a salir de calidad. Bien. Bueno, hasta ahí el tema de las albañilerías, ¿no? También tenemos en cuanto al proceso de las obras de concreto armado. Referente a las obras de concreto armado, sabemos que van a ser aquellos elementos en donde se tenga incorporado las armaduras de acero, ¿no? En estos elementos. O sea, va a ser el concreto más la armadura, pues, de acero. Bien. ¿Qué elementos estructurales vamos a considerar en una edificación de albañilería confinada? Tenemos a las columnas, vigas, escaleras, losas, ¿no? Respecto a lo que son las columnas, ¿no? Así como las vigas, escaleras y losas, chicos, normalmente vamos a considerar tres partidas, ¿no? Concreto en metros cúbicos, encofrado y desencofrado en metros cuadrados y los aceros en kilogramos. Solamente hay una partida en cuanto a lo que son losas, que se tienen cuatro partiditas porque en lo que son losas tenemos los ladrillos o bloques huecos cuya unidad de medida es unidad. Por ejemplo, respecto al proceso constructivo de las columnas, ¿no? Tenemos que, en primer lugar, hay que analizar el sistema constructivo de la edificación, ver si es una edificación de albañilería confinada o es una edificación aporticada. Bien, eso nos va a servir porque ustedes saben que en albañilería confinada primero levanto los muros y luego las columnas. Pero si estoy en un sistema porticado, usted sabe que primero haré las columnas, vigas, y luego son los muros. Por eso que le decía, hay que analizar el sistema constructivo que se está trabajando. Las columnas, como ya lo mencioné, también son elementos de concreto armado, es decir, primero he tenido que colocar o hacer el acero, bien, luego vaciar el concreto, pero luego encofrar y luego vaciar el concreto. Por ejemplo, ¿no? Nos dice acá, primero hay que verificar el acero estructural, los diámetros de las varillas, el estado del acero, si está oxidado o no está oxidado, la cantidad de elementos, ¿no? De acero longitudinal, vertical y acero transversal, que son los horizontales, ¿no? También hay que verificar los espaciamientos, traslapes, dobleces, toda esa verificación de la estructura de acero lo vamos a hacer de acuerdo a nuestro plano, ¿no? Y también de acuerdo a lo que nos diga nuestra norma de 060, ¿no? Ahí usted puede verificar algunos datos que también deberían estar considerados en sus planitos. Y lo digo esto porque muchas veces los planos tienen información errada, pues, ¿no? Y entonces no podemos tomar esto como una verdad absoluta. Tenemos que siempre hacer una contrastación con lo que nos dice la norma. Bueno, como punto 2 vamos a verificar, después de haber verificado el acero, vamos a verificar el encofrado del elemento estructural. Para eso se entiende que yo ya he calculado la cantidad de madera, ¿no? Los elementos que voy a emplear y lo que voy a hacer ahora pues es realizar el encofrado de este elemento llamado columna con todos sus elementos que este debe de tener, ¿no? Sus tablones, sus barrotes, ¿no? Sus puntales, sus soleras, todo lo demás. Entonces hay que verificar el encofrado de los elementos estructurales, los elementos colocados si tienen todos los refuerzos y las distancias, si la distancia también son las correctas. Porque ¿qué pasa? Miren, jóvenes, que a veces
ponemos a cualquier distancia los barrotes. ¿M? Y eso no es así, ¿verdad? Porque a veces cuando ustedes no han colocado buenos refuerzos en los encofrados, la presión que ejerce el concreto hace que se abran los encofrados y realmente pues sale, ponemos en riesgo, ¿no? La obra. ¿Por qué? Porque imagínense pues el concreto que se va a desperdiciar. Es por eso que el concreto debe de tener ofrecer esas garantías que esto no se va a abrir al momento de vaciar el concreto y hacer el vibrado correspondiente. Luego hay que preparar el concreto para su disposición. Sabemos que el concreto de columnas tiene una dosificación de, por lo general, ¿no? 1, 2, 2. Y esto también en el proceso constructivo hay que verificar, ¿no? Su dosificación, que ya lo vamos a ver también, cómo es esta verificación de la dosificación. Hay que verificar dosificaciones, ¿no? Hay que también verificar que se haga con la vibradora, que ésta vaya de una manera pues adecuada, ¿no? Según lo que nos dice la norma, y también que se realicen en función a las dimensiones, ¿no? Que nos refiere pues en los planos, ¿ya? A ver, un ratito por acá, un ratito chicos. Quería sacarles este dato, a ver un ratito, de lo que es la vibradora. Espérense un momentito. Ratito. Bien, por ejemplo, chicos, referente a lo que es el concreto, claro que aquí está hablándose de otros, ¿no? De otros temas, de otros elementos, pero igual la idea es que ustedes sepan, ¿no? Que esto también se van a hacer para todo lo que es concreto. Cuando nosotros queremos hacer la ejecución de esta partida de concreto, como ya les decía, primero hay que verificar la dosificación, ¿no? Esta dosificación, por lo general, de los concretos 210 es 1, 2, 2, pero va a depender de tu diseño de mezcla, ¿no? Tu diseño de mezcla te va a mandar a tu dosificación. Y esta dosificación es la que nosotros vamos a tener que verificar, controlar. Creo que acá lo he puesto por acá, ¿no? ¿Cómo voy a verificar esto? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner por acá. Bien. Entonces, esta dosificación que ustedes van a verificar por lo general, como les decía, un concreto 210, su dosificación es 1, 2, 2. ¿Qué significa 1, 2, 2? Un pie cúbico de cemento, 2 pies cúbicos de arena gruesa y 2 pies cúbicos de piedra chancada. ¿Ok? Que una de las, digamos, maneras sencillas que ustedes van a hacer. Un pie cúbico, chicos, un pie cúbico de cemento equivale a un pie cúbico, perdón, equivale a una bolsa de cemento. Entonces, esa bolsa de cemento ustedes lo van a vaciar al envase, al elemento que estén usando en campo. De pronto algunos se mandan a hacer sus cubos de madera y otros utilizan sus baldes de 18 litros. Bien, en el caso utilicen esos baldes blancos de 18 litros, tienen que medir, pues en algunos casos tal vez le dará un balde y medio, ¿no? Este, digamos, si es que esto es, si es que es a ras, un balde y medio, y si es que no, bueno, le darás dos baldecitos, ¿no? Entonces ustedes tendrían que medirlo realmente para que pongan su marquita y sepan que hasta ahí va a dar, pero por lo general es entre un balde y medio a 2 baldes. De lo que les salga, ustedes ya sabrán su equivalencia, ¿verdad? Que un pie cúbico a cuántos baldes me da. Luego, como ustedes saben,
es un pie cúbico, 2 pies cúbicos de arena y 2 pies cúbicos de piedra, ¿no? Arena y piedra. Entonces, si me salió, por ejemplo, 2 baldes, entonces sabré que por cada bolsa de cemento voy a trabajar ¿cuánto? 4 baldes de arena gruesa y 4 baldes de piedra chancada. Realmente yo no les recomiendo que se hagan con palanadas, ¿no? En el caso hagan concreto, pues en campo. ¿Por qué? Porque las palanadas son muy variables, ¿no? A veces están llenitas, a veces están no tan llenas y eso genera que no haya un buen control de calidad. Por lo tanto, recomiendo siempre que sea un envase donde ustedes lo puedan medir con las palanadas que deseen, pero se tenga que tener esta medida estable, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, garantizarán que su concreto sea de calidad, ¿no? Al momento de preparar. Bien. Otra de las cosas que se trabaja o que se verifican lo que son concretos es el tiempo de mezclado, ¿no? Si se va a hacer en la mezcladora, nos dice la norma ACI 318 que el tiempo de mezclado de los materiales será entre 1 a 2 minutos, como máximo por tanda en la mezcladora mecánica. También se deben de realizar las pruebas de control de calidad, ¿no? Sabemos que se hacen al control fresco y al concreto, perdón, fresco y al concreto endurecido. Al concreto fresco vamos a hacer la prueba del concreto fresco mediante la prueba del SLAM, con la finalidad, ¿no? de comprobar que cumpla con su fluidez y sus asentamientos específicos. Esta prueba se realizó siguiendo el procedimiento descrito en la norma técnica peruana 339.035 y se obtuvo un asentamiento de 2.5 pulgadas de 2.5 pulgadas, la cual nos indica que es una mezcla trabajable. En cuanto a las pruebas del concreto endurecido, por medio de probetas serán sometidas a ensayos a compresión y así comprobar la resistencia del concreto. Esta prueba se realizó siguiendo el procedimiento descrito en la norma técnica peruana, ¿no? Y se sacaron 4 probetas por cada jornada de vaciado. La norma también nos dice, ¿no? Que esto se debe trabajar, ¿no? Como lo mencionan acá también, ¿no? Algunos lo sacan por cantidad de producción, otros lo sacan por elemento, ¿no? Y eso está establecido también en las especificaciones. Luego, el vibrado, ¿no? Del concreto se hará también de acuerdo a la norma CI, la cual nos indica que es importante el vibrado para eliminar las burbujas de aire atrapados, ¿no? El vibrado fue con una manguera de diámetro de 1,5 pulgadas y estos penetrarán de manera vertical unos 10 centímetros en la capa previamente vaciada por un tiempo de 5 a 7 segundos. Se colocarán las distancias regulares y sistemáticas con el objeto de lograr una correcta compactación y no se inició el vaciado de una nueva capa si la anterior no ha sido completamente, nos dice, vibrada. Se verificó el curado de los pilotes, de acuerdo, bueno, en este caso también se tiene que ver el curado de las columnas, ¿no? Que se haga el concreto para columnas. Bien. Entonces, algo importante, chicos, en tomar en cuenta, ¿no? El curado se tiene que hacer, digamos, en función a las edades que se van a trabajar, ¿no? 7, 14 y 28 días, ¿no? Se tiene que trabajar para poder evaluar la resistencia del concreto, ¿ya? Bueno, en las vigas van a seguir su mismo proceso. Hay que verificar el acero estructural de las vigas, ¿no? Que significa que vamos a verificar, por ejemplo, el diámetro de las varillas, que esté de acuerdo al plano, el estado del acero, si está oxidado o no oxidado, la cantidad de elementos, tanto el acero longitudinal como transversal, espaciamientos, traslapes, dobleces, ¿no? También hay que verificar el encofrado del elemento estructural, ¿no? Los elementos colocados, si tiene todos sus refuerzos, y las distancias sean las correctas. Hay que verificar también horizontalidad, si está totalmente nivelado o no. Verificamos también en cuanto a lo que es el preparar el concreto para su disposición en elemento estructural, verificar dosificaciones, el uso de la vibradora, sus dimensiones. Recordemos también que en cuanto al encofrado hay que verificar lo que decíamos recubrimientos, ¿no? Hay que verificar eso porque entre perdón, el acero y el encofrado se tiene que tener estos recubrimientos que también el Reglamento Nacional de Edificaciones nos menciona. Por ejemplo, ¿cuáles son estos recubrimientos? ¿No? Eh, por acá nos ha indicado, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Los recubrimientos, ¿no? Tenemos acá.
para viga solera 2 centímetros, para losa 2 centímetros, para viga y columna peraltada 4 centímetros. Entonces, esto tenemos nosotros que garantizar, ¿no? Acá tenemos que garantizar en este escenario, ¿no? Esto lo vamos a, bueno. Y ya luego también, en cuanto a las losas aligeradas, por ejemplo, ¿no? Nos dice la norma que estas van a estar constituidas por las viguetas, ¿no? Y por la losita de 5 centímetros, obviamente, y también los ladrillos o bloques huecos. Entonces, en cuanto al proceso constructivo de estos elementos, sabemos que primero se va a vaciar las vigas, primero se vacían las vigas, luego se vacían las viguetas y luego la losita. Como podemos ver acá, las losas siempre tienen que estar confinadas por vigas. Ya, las vigas que van paralelas a las viguetas se llaman vigas soleras. Las vigas que van perpendicular a las viguetas se llaman vigas soleras se llaman las vigas que van perpendicular a las viguetas porque las cargan. Y las vigas que van paralelas a las viguetas se llaman vigas de amarre, ¿no? Vigas soleras y vigas de amarre. Y las vigas que se colocan en los ductos, viga de borde. Y las vigas que se colocan para, por ejemplo, a veces los aleros, ¿no? Que van en la edificación, vigas de borde. ¿Ya? Entonces, pero toda losa va entre vigas. La losa va entre vigas, no puede verse los ladrillos, ¿no? No podría verse como en esta imagen, ¿no? Esto tiene que estar confinado por vigas. Las losas van confinadas por vigas. Se utiliza losa de 20 centímetros de espesor para techar ambientes de hasta 4 metros y medio. Los ladrillos de techo deben de estar perfectamente alineados y la losa también debe estar nivelada. Como ustedes pueden ver, acá tenemos las vigas, luego vienen los ladrillos, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo. Esta losa, por ejemplo, es aligerada en una sola dirección, ¿no? Por lo tanto, las viguetas van en un solo lado. Acá tenemos también cuáles son los elementos que debe tener una losa aligerada. Miren, van los ladrillos o bloques huecos, van las viguetas, que en este caso es viguetas prefabricadas. Vemos su acero negativo, obviamente también abajo tendrá su acero positivo. Vemos acá también los dados de recubrimiento, ¿no? Que son de 2 centímetros de espesor, que son los que van a permitir aislar el ladrillo del acero de temperatura, ¿no? Donde van a cero de temperatura, están colocándose los daditos de dados de recubrimiento. Luego las cajas octogonales deben de ir en ladrillos, no en viguetas. Y luego acá también son donde se van a colocar las tuberías de luz, tuberías de agua, desagüe, ¿no? Tendrían que estratégicamente también ubicarse, como lo vemos, para que no perjudiquemos, ¿no? A la losa. Es por eso que cuando va muchas tuberías cargadas se prefiere hacer losa maciza en ese lugar. Bien, entonces ahí vemos, ¿no? Los aceros de temperatura que van, digamos, levantados por lo que son los daditos. Vemos acá las viguetas, ¿no? Que se han colocado y bueno, todos los demás elementos que están allí. Vemos acá las viguetas, en las viguetas en el caso, no, bueno, normalmente son in situ. Vemos el acero en la parte de arriba, es el acero negativo y el acero que va en la parte de abajo, el positivo. Luego los ladrillos también van, como vemos aquí, un dadito que también aísle, ¿no? Al acero positivo de la losa, pues, ¿no? Bueno, los aceros de las viguetas llevan acero positivo y acero negativo en relación a este análisis que se hace, ¿no? Este gráfico de momentos flectores. Entonces, vemos que en la parte de arriba se va a colocar el acero negativo, ¿no? Porque de acuerdo al diagrama de momentos flectores, allí está el momento negativo. Y abajo el momento positivo, por eso que el acero que va abajo se llama pues acero positivo en relación a este diagrama de momentos pues, flectores. Bien. El acero de temperatura, que es el acero transversal, se amarra con el acero negativo de las viguetas. Asimismo, el acero de temperatura sirve para evitar la contracción y dilatación de la losa ante efecto de frío o calor, ¿no? Y se coloca perpendicular al eje de las viguetas e irán cada 25 centímetros. Nunca debe estar en contacto con el acero de temperatura, con el ladrillo de techo. Por eso es que se colocan esos daditos, ¿ya?
Vemos que aquí primero se vacían las vigas, como estamos observando, luego van las viguetas, ¿no? Y finalmente la losita de 5 centímetros que se va a trabajar. Bueno, referente a lo que son las colocaciones de redes de desagüe y montante de ventilación, vemos que estas deben de colocarse en un sitio estratégico de tal forma de no perjudicar estructuralmente la losa. Por eso que mucho ya vemos que está muy cargado, pues se hace losa maciza, pero hay que ver que coloquemos todo en un solo punto, no por todos lados, para no estar cruzando tuberías y dañar el tema estructural de las viviendas, perdón, de las losas. Las cajas octogonales van en ladrillos y no en viguetas. La ubicación de las cajas octogonales serán según el plano de instalaciones eléctricas, las tuberías que vayan por las paredes y techos serán de PVC y las cajas octogonales se colocan en los ladrillos y no en las viguetas. Referente a eso, también algunas veces, dependiendo del proyecto, utilizan estas bandejas sanitarias y eléctricas para que podamos, ¿no?, mejorar la condición estructural de la losita. En cuanto a los tubos de luz, vemos que el tubo de luz deberá ir debajo del acero de temperatura, porque el concreto trabaja mejor a compresión y al colocar el tubo de luz debajo del acero de temperatura, estará trabajando solo a tracción y no importa. Vemos entonces que primero tenemos el acero de temperatura y debajo de este el tubo de luz, ¿no? Que es lo que se va a considerar. Otras consideraciones, según la norma 070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, la parte recta de la longitud de anclaje del refuerzo vertical deberá penetrar, nos dice, al interior de una viga solera o cimentación y no se permitirá montar su doblez directamente sobre la última hilada del muro, ¿no? Los aceros de temperatura se colocan sobre los ladrillos y, bueno, deben de, como les decía, pues tener este recubrimiento, ¿no? Referente a los aceros de las vigas, vemos que los empalmes, en lo que es el empalme superior, va en el medio, ¿no? Esta es la viga y en cuanto a sus aceros, en el acero superior, el empalme va, el empalme superior, en el acero superior, el empalme va al medio. Y en el acero inferior, el empalme va cerca a los extremos. ¿Ya? Eso es un poquito la indicación del Reglamento Nacional de Edificaciones en el caso de estos empalmes. Las viguetas son de 10 centímetros de espesor y bueno, los ladrillos de 30 centímetros de ancho, ¿no? La altura va a variar, pero la losita de concreto va a ser de 5 centímetros. Bueno, tenemos acá la escalera. En cuanto a los controles, ya que se van a realizar, tenemos el control del concreto, lo que ya les venía un poquito también, pues anunciando, ¿ya? Lo que ya venía diciendo, para lo que es el control del concreto, chicos, nosotros tenemos que basarnos en primer lugar en nuestro diseño de mezcla, ¿ya? O muchas veces también trabajar con lo que ya está establecido, que es Capeco, pero mucho mejor es un diseño de mezcla. El diseño de mezcla establece dos puntos fundamentales, así también como Capeco. La única diferencia es que el diseño es propio, ¿no? En función a las propiedades de los materiales, de los agregados fundamentalmente, ¿no? Entonces, el diseño de mezcla contiene dos aspectos, la dosificación y la cuantificación. La dosificación, nos permite hacer el control de calidad del concreto. La cuantificación nos permite hacer un requerimiento de los materiales. La cuantificación y la dosificación, el control de calidad del concreto. Esto ya le explicaba cómo nosotros a partir de nuestra resistencia del concreto y la dosificación nos permitimos hacer este control de calidad del concreto. Bien, en cuanto al control del encofrado, tenemos nosotros acá lo siguiente, ¿no? Tiempos de desencofrado de los elementos estructurales. Por ejemplo, los muros se desencofran en 12 horas, las columnas en 12 horas, el costado de las vigas en 12 horas. En cuanto a las vigas, van a depender cuando la carga viva sea mayor a la carga muerta o sea menor. Y también en función a su longitud. Si es que la longitud es menor a 3 metros y la carga viva es mayor a la muerta, son 4 días para desencofrar. Pero si la carga viva es menor a la carga muerta, son 7 días para desencofrar. En cuanto a la longitud, nos dicen que es de 3 a 6 metros. Bien, entonces será entre 7 días a 14 días.
y cuando la longitud es mayor a 6 metros, de 14 días a 21 días. Respecto a losas, igual, ¿no? Tenemos cuando la carga viva es mayor a la carga muerta y la longitud es menor a 3 metros, tenemos entre 3 días a 4 días. Cuando la longitud es de 3 a 6 metros, este, tenemos cuando la carga viva es mayor a la carga muerta, serán 4 días. Y cuando la carga viva sea mucho mayor a la carga muerta, 7 días, ¿no? Entonces, el tema de la carga viva o muerta ya se evalúa cuando se hace pues todo el metrado de carga, ¿no? Y ahí se puede evaluar cómo es la condición de estas losas a la carga que va a estar sometida. Y bueno, cuando la longitud es de 6 metros está también entre 7 a 10 días. Bueno, luego lo que ya les mencionaba cuando se va a hacer el control del acero, es importante hacer el control de los dobleces, de los recubrimientos, de los empalmes, de la distribución. Por ejemplo, acá la distribución vamos a tener que hacerla en función a lo que indiquen los planitos, ¿no? Los planitos nos dará la distribución del acero y eso ustedes tienen que respetar cuando se vaya a ejecutar. Lo que está indicado en el plano se tendrá que hacer acá, ¿no? Igual ustedes, por ejemplo, digamos, este detalle que hice 2 a 5, 4 a 10 y el resto 25, ustedes evaluarán así por tramo, ¿no? Acá 2 a 5, acá 2 a 5, 3 a 10, acá 3 a 10 y el resto a 20. Igual acá, lo que empiezan de este lado, empiezan de este lado y se van encontrando en el centro, ¿no? Así ustedes evalúan el espaciamiento, la distribución de los aceros. Ya decíamos también que en cuanto a la longitud del empalme, en el acero superior, el empalme va en el medio y en el acero inferior, el empalme va cerca al extremo. La longitud del empalme permite que estos dos aceros diferentes trabajen como uno solo, ¿verdad? Y para ellos también la normativa nos indica que estas longitudes van a estar en función al diámetro. Para aceros de media pulgada, por ejemplo, el empalme es de 60. Para aceros de 5 octavos, 75, ¿no? Y así sucesivamente. En cuanto a la longitud de los empalmes también, vemos que al centro, en el acero superior va al centro y en el acero inferior a los costados, los valores de M, ¿no? 3 octavos en el refuerzo. En el refuerzo inferior la altura si la altura es cualquiera es 40 y si en el refuerzo superior, si la altura es menor a 30, 40 y si es mayor a 30, pues 45. Y eso tendríamos que verlo, ¿no? En función a estas alturas, ¿no? A estas alturas de las vigas, ¿no? Nos saldrá esos valores de M que se está indicando para los diferentes refuerzos. Bueno, acá vemos también el tema del espaciamiento. Recordemos siempre garantizar la zona de confinamiento. Esta zona de confinamiento será 2 veces la altura de viga. También acá la longitud de dobleces, de acuerdo a la normativa que evaluar, ¿no? 12 veces el diámetro de la varilla, luego será 6 veces el diámetro de la varilla para varilla de 3 a 5 y 12 veces el diámetro de la varilla para varillas de 6 a 8. Es importante en cuanto a lo que es recubrimientos, también respetar esto, ¿no? Losas macizas ligeradas 2 centímetros, muros en general los de corte 2 centímetros, vigas y columnas peraltadas 4 centímetros, vigas soleras 2 centímetros, columna de monoportante 2 centímetros. Bien, entonces esto es más que nada, digamos, aspectos, chicos, que cuando ustedes van a hacer su ejecución tenemos que trabajar de acuerdo a nuestra normativa. Estos valores, estos rangos de cada uno de los, digamos, de los elementos, ¿no? De las partidas que tengamos en nuestro proyecto. Recuerden que hay especificaciones técnicas, ¿no? Y es ahí donde nos dan las pautas a seguir para nosotros tomar en cuenta al momento de ejecutar. Lógicamente también corroborando con lo que es el reglamento nacional de edificaciones y algunas normas de pronto particulares que se vean para ese tipo de proyectos nada más. Bien. Bueno, jóvenes, nos vamos a quedar ahí. Con eso ya hemos culminado esta segunda parte de lo que es los procesos constructivos. Tenemos 7 minutitos de pronto para que puedan hacer sus preguntas. No sé si le escriben o la empresa tal vez va a apoyarme en cuanto a la gestión. A ver, por favor, aquella persona que desea participar puede levantar la mano o escribir también en la cajita de los comentarios.
Ingeniera, tenemos una consulta de Vilma donde dice, ingeniera, ¿qué pasa si ya han levantado el muro sin terrajear y aún no han dejado espacio para las instalaciones sanitarias? En ese caso, ¿no se puede picar el muro o es preferible hacerlo la instalación mediante canaletas? Bien. En realidad, como ya hemos visto, cuando nuestro sistema constructivo es albañilería pues confinada, nosotros tenemos que cuidar mucho, ¿no? Al muro. Y la norma por todos lados, sean instalaciones secas o sean instalaciones sanitarias, la norma indica que dejemos, en el caso de las instalaciones secas, que son las más delgaditas, ¿no? Los diámetros, indica que lo hagamos en falsas columnas, o sea, ni siquiera nos permite ahí picar o recortar. Imagínense las tuberías de luz, de telefonía y otras, ¿no? Que son menores que las llamas secas. Nos indica que hagamos en falsas columnas, ¿no? Y en lo que es desagüe, peor aún, ¿no? Nos habla también que dejemos en falsas columnas o fuera, ¿no? Yo les recomendaría si ya el muro está tarrajeado, ¿no? Ya no toque a su muro. Si el sistema al menos es de albañilería confinada, no toque el muro. De pronto, si es un muro no portante, bueno, podría ser, pero si su muro es portante, no es conveniente que estemos picando, debilitando el muro. Entonces, lo correcto, lo recomendable sería que lo haga mejor sobre o en canaletas o fuera, ¿no? Va a quedar arquitectónicamente tal vez no tan bonito como si estuviera dentro, pero realmente entre la arquitectura y la parte estructural preferiríamos como ingenieros que la parte estructural esté bien, pues, ¿no? Entonces, mejor es que ustedes hagan recorrido fuera, ¿no? Si ya es que se hizo el muro, si ya se tarrajeó y todo lo demás. ¿Hay alguna consulta más? También podrían levantar la mano para poderles habilitar el micrófono, por favor. Hay una consulta más, ingeniera, que nos preguntan cuándo se utiliza la viga peraltada. Bueno, las vigas peraltadas normalmente se utilizan para estructuras aporticadas, ¿no? ¿Por qué? Porque como ahí habíamos indicado en las primeras clases, en las estructuras aporticadas el elemento más importante es el pórtico, columnas, vigas, y esas trabajan en función, bueno, a la carga que va a tener pues esta edificación. Y como son grandes luces, bueno, definitivamente tenemos que peraltar las vigas. En cambio, en un sistema de albañilería confinada, las vigas, así como las columnas, cumplen la función de confinar, de enmarcar al muro. Por lo tanto, se trabaja con áreas mínimas, pues, ¿no? Como dice el reglamento, porque solamente es su trabajo de confinar, de abrazar. Bien, es por eso que ahí no se recomienda, aparte en albañilería, la distancia máxima entre eje de columnas es 5 metros, no nos permiten más. Y por lo general tenemos muros tanto en eje X como en eje Y, así trabaja albañilería, ¿no? Entonces, de pronto, si ustedes quisieran grandes luces, no tendrían que hacerlo bajo ese sistema posaporticado y peraltar, ¿no? Las vigas peraltadas básicamente en función a ese trabajo estructural que van a tener, sobre todo, como les digo, para lo que son edificaciones aporticadas, ¿no? Bueno, veo otra pregunta de César Augusto, dice, para el curado del concreto, ¿será todos los días? Realmente deberíamos, digamos, trabajar en función a las consideraciones que también usted hace su probetita, ¿no? Si usted su probeta las cura 28 días, y a los 28 días se ensaya y obtiene la resistencia máxima, y sobre ese tiempo usted lo cura, ¿no? Pero bueno, el Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice que por lo menos se curen durante los 7 primeros días, o sea, la primera semana tendríamos que estar curando y garantizando que ese elemento está debidamente hidratado. Diríamos que no sería lo suficiente, ¿no? Porque mientras mejor curado esté un elemento, pues mejor respuesta estructural tendrá. Es por eso que muchos emplean aditivos, ¿no? Para que garantice que tenga una mejor hidratación el concreto. Pero bueno, el reglamento nos dice al menos los 7 primeros días debería estar constantemente curado, ¿no? Ese elemento. Bueno,
Luego nos dice Jason, ingeniera, si mi columna tiene 3 metros de altura, ¿cuál sería el proceso constructivo para el vaciado de concreto? Ya que para que no haya segregación o cangrejera. Bueno, en realidad cuando las columnas tienen mucha altura, ¿no? Solemos tener este problema, ¿no? De la segregación por la altura que tienen. Sin embargo, digamos, nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, con el vibrado, ¿no? Con el adecuado vibrado, ya han visto ustedes que nos dice la norma ACI, cuánto es el tiempo y de qué manera se debe hacer ese, ese vibrado. Además, también un poquito vamos a evitar la segregación o cangrejera cuando empleamos elementos adecuados para la disposición del concreto, porque cuando lo vaciamos de mucha altura hacia abajo, uno que dañamos el encofrado y podemos hacer que la no disposición adecuada haga que esa fuerza abra el encofrado. Es por eso que tratamos de hacer tipo unos suples, ¿no? De tal forma que el concreto se disponga de manera adecuada hacia la parte baja, ¿no? Porque el problema es la distancia, ahí generamos mucho más problemas de segregación o cangrejeras, ¿no? Y estar adecuadamente haciendo pues el vibrado, ¿no? Para poder evitar todo ello, ¿sí? Bueno, en realidad, estimado, no siempre se va a poder contestar todas las preguntas. Estamos tratando de contestar la mayor cantidad de preguntas, pero ustedes saben que el tiempo es de 10 minutitos, porque si no ya no haríamos sesión, ¿no? Entonces espero que entiendan que pues lamentablemente no se puede contestar a todititas las preguntas que hayan, ¿ya chicos? Sin embargo, siempre se da apertura a poderles contestar. Bien, voy a contestar una última pregunta. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una viga solera y una viga chata? En realidad, las vigas, desde el punto de vista de su, por decir, geometría, son vigas chatas y vigas peraltadas. Las vigas chatas son las que van metidas en la losa y las vigas peraltadas son las que sobresalen de la losa, tienen mucho mayor, pues, altura. ¿Ok? Desde el punto de vista de la funcionalidad de estas vigas, tenemos las soleras y las de amarre. Las vigas soleras son aquellas vigas por decirlas las más importantes, porque son las que cargan a las viguetas y van perpendicular al sentido de las viguetas, al eje de las viguetas. Y las vigas de amarre son aquellas que van paralelas al sentido de las viguetas y son las que permiten confinar ese elemento pues estructural, ¿no? La losita. ¿Ya, chicos? Esa es la diferencia entre ambos. Bien, muchas gracias, jóvenes, muchas gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, Dios mediante ya nos estaremos encontrando en nuestra próxima sesión, que es el día lunes. Gracias y que tengan una bonita noche, chicos. Muchas gracias, ingeniera. Le agradecemos en sí por su participación el día de hoy. Muy contentos también de que nuestros alumnos pues se sigan enriqueciendo en sí sus conocimientos. Muchas gracias. Ya nos vemos la siguiente clase. Gracias, permiso. Bueno, vamos a continuar. Por favor, voy a compartir mi pantalla. Recuerden que el día de hoy nosotros tenemos una evaluación. En cada semana hay una evaluación, ¿ya? Eh, Tenemos 8 sesiones, son 4 semanas. A ver, estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a ver un momentito. Ya. Esto es el horario de clases que nosotros tenemos. En esta tercera sesión también el horario es a las 9 de la noche, pero en nuestra cuarta sesión ya del día viernes va a cambiar a partir de las 7:30. Ya todas las sesiones a partir de la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava va a ser a las 7:30 de la noche. Ya en esta tercera sesión, en esta cuarta sesión que nosotros estamos culminando, tenemos nuestra primera evaluación que se va a habilitar a las 11 de la noche. Ustedes tienen 24 horas para poder desarrollar. Esta evaluación es con respecto a la sesión número 1 y a la sesión número 2 que se ha llevado a cabo el día de hoy. ¿Ya? Ahora, también voy a compartirles un momento cómo ustedes pueden ingresar a nuestra página para que también, pues de alguna u otra manera, puedan descargar los materiales también. Ya, a ver, un momentito, por favor, voy a compartir. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ustedes al ingresar
ingresan a Google, escriben CISAM Ingenieros. Esto es en sí nuestra plataforma como tal, ¿no? Dentro de ello, tenemos aquí en la barra sobre nosotros los cursos que en sí tenemos, ¿no? A ver, vamos a volver, si no de todos modos, igual a ingresar. Tenemos aquí la opción de cursos. Ustedes se van al curso de asistente de obras, el cual aquí tienen toda la información. Podrían empezar de esta manera, empezar el aprendizaje o si no, simplemente irse aquí, ¿no? Empezar el aprendizaje. Acá tienen la primera sesión. Tienen la segunda sesión también, que el video se va a cargar, chicos. Al finalizar esta sesión se procede a subir el video, ¿no? Normalmente puede estar el día de hoy o quizás mañana temprano, pero los materiales en sí se guardan en esta sección donde dice archivos de ejercicios. Ustedes ya pueden descargar los materiales. En esta primera sesión también se van aquí en esta opción de archivos de ejercicios y pueden descargar el material de la sesión número uno. Y aquí tenemos la evaluación número 2. Perdón, la evaluación número uno, como aquí bien indica, inicia a las 11 de la noche y va a finalizar el día de mañana a las 11 de la noche. Ustedes les dan clic en este botoncito de la evaluación y ya automáticamente pues les va a redireccionar a las preguntas, ¿ya? Entonces, eso es en lo que consiste. Ya tienen al tanto, es la manera de poder ingresar también a la página, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, ya nos despedimos, por favor. Igual a las 11 de la noche nosotros les vamos a enviar el enlace al grupo de WhatsApp, por eso es muy importante que ustedes pues estén ahí presentes para que puedan ingresar al link. No sé si en caso tienen alguna duda, sino ya para poder despedirnos y también les voy a activar en sí la cámara, ¿no? Para que puedan prender su cámara porque recuerden que son evidencias para el grupo, para el Colegio de Ingenieros, ¿ya? Ya, a ver, nos escriben por el chat. No te preocupes, César. Como esto es un curso gratuito, no hay necesidad que te registres en nuestra página web. Los cursos pagados, normalmente sí les brindamos un usuario y una contraseña, pero como es un curso gratuito, puedes ingresar de la misma manera que yo. ¿Ya? A ver, César, tu última consulta. A ver, vamos a esperar. Ah, ya. Sí, no te preocupes, no hay necesidad. Igual nosotros tenemos su registro de matrícula de ustedes y también con el tema de las evaluaciones ya vamos a estar ahí corrigiendo. No se olviden que la evaluación solamente tiene 24 horas para que ustedes puedan realizar. Ahora sí nos despedimos. Gracias Miriam, gracias Fabricio, Carlos, Edwin. Gracias a todos en sí por estar presentes, muy al margen de que puedan adquirir o no la certificación. Es un curso en sí que ustedes se llevan gratis y que pueden adquirir muchos conocimientos, ¿no? Gracias Ismael, Miluska, Vladi, Lucio, Sofía, Flor. Gracias, Juan. Gracias, Naeli. Bueno, ahora sí nos despedimos hasta la próxima sesión, hasta la sesión número 3. Buenas noches con todos, que Dios los bendiga y no se olviden de dar su evaluación. ¿Ya? Ahora sí, gracias. La sesión ha culminado.